que no, salvo que tengas vértigo, son para emborracharse ya solo con el paisaje. Y de los caminos de Santiago, la vía romana y demás. Sin duda, hablábamos también de las contraetiquetas del Sumum, que os recuerdo que cuando os encontréis ahora una contraetiqueta del Sumum, en blancos, todos los blancos son Sumus porque todas las variedades son preferentes. Hablábamos de Albariño, de Godello, de Toisadura, de Dona Branca, de Caíño Blanco y de Branco Lexítimo. Y dentro del Sumum como tintos, el 85% tiene que ser mínimo variedades preferentes, y preferentes es la Mencía, es el Brancellao Albarello, es la Merenzao, es el Caíño Tinto, el Caíño Bravo, el Caíño Longo. Tempranillo, Garnacha, Mouratón, las entenderíamos pues como variedades secundarias, ¿no? Estamos en una zona con unos microclimas muy diferentes. Aquí cuando hablamos del terroir, sin duda el microclima en las 5 subzonas marca mucho y marca mucho la diferenciación de parcela, de orientación, de inclinación, de altitud, es decir, nos ofrece un mosaico que sumado a las concentraciones tan pequeñas, a los viñedos tan pequeños que hay en la zona, nos ofrece un paisaje muy peculiar en la botella, ¿no? Digamos que en general hablábamos de un clima más continental que atlántico. Dentro de eso nos movemos en unas isotermas medias de 11 grados con 3, pudiendo llegar en zonas y en épocas del año a un grado más o menos, y después subir hasta 24 y en ocasiones muchísimo más. Por eso, además del carácter terroir, lo que es la cepa, el hombre, el clima, dentro mesoclima, macroclima, es muy condicionante de lo que expresa una variedad, el efecto añada, ¿no? En algún momento pues, notaremos una tendencia más cálida, más mediterránea, más continental, y en la forma de expresar y en la forma de extraer y en la forma de conducir. Es condicionante también en la Ribeira Sacra los vientos. Esos cañones y los valles generan unos vientos muy fuertes que son determinantes también sobre la viticultura. Y sin duda también el sol, las horas de sol giran en torno a las 1900, casi 2000 horas de sol al año, ¿no? Bueno, dicho esto, hoy tenemos 2 blancos y 8 tintos, y dentro de los 2 blancos tenemos un monovarietal de Godello y tenemos uno que es ensamblaje de Godello y Toisadura. Si hablásemos de la Godello en líneas generales, expresándose en Ribeira Sacra, nos llevaría a pensar pues, en las características, en notas florales y en fruta madura, en fruta en sazón, como es la Godello, con una boca contundente, es tan sutil como contundente en su expresión, ¿no? Es una variedad con cuerpo, pero equilibrada en su acidez. Muchas veces asoman en primer término esos primarios que asociamos a compuestos de 6 átomos de carbono, como pueden ser los herbáceos, que nos recuerden a eso, a hierba recién cortada, a pino, a boj, y después nos vendrían detrás pues esas notas más maduras y más terpénicas que nos pueden ir llevando a pensar en notas florales que recuerdan a la rosa, muchas veces a las violetas, y sin dejar de lado también las notas terpénicas esas que recuerdan al pomelo, a la lima, al limón. Entonces, según esto nos vamos a ir con Algueira, nos vamos a la zona de Amandi. Bueno, para los que no estuvisteis el otro día, como no tenéis la fortuna de tener los 10 vinos como tengo yo, os recomiendo que el vino que tengáis para catar, pues os sirváis ya una copita para ir acompañando esta cata, ¿no? Estamos hablando de Algueira y a mí sin duda pues me viene al recuerdo cuando conocí el primer Algueira, un Algueira que era Mencía con un poquito de Albarello, sublime,
¿Quién nos iba a contar que aquel viñedo del que siempre nos hablaban, de la viña Carballo Cobo, y de esa primera viña que más o menos yo tengo referenciada hacia el 79, con Ana y con Fernando? Vista atrás no podría decir. A la variedad y al amplio abanico de vinos que disfrutamos ahora, evidentemente eso salió de un trabajo constante y de esa riqueza de viñedos que fueron recuperando, viñas, la mayoría pues viñas olvidadas, que al final nos van ofreciendo distintas particularidades, de manera que si fuésemos Alguera nos podríamos dar una gran sintonía con toda la tipología de vinos que nos encontramos, ¿no? En este caso tenemos un monovarietal de Godello, estamos con el Brandal 2019 y nos lleva a pensar en esas notitas de manzana, un poquito más hacia manzana verde, en esa fruta de pepita en conjunto, manzana, pera, la pera de esa que te hace pensar en el agua que se te escapa por los labios, ¿no? Y esas notas también un poco de heno recién cortado, notas vegetales muy sutiles. Si pensamos en Algueira y visualizamos también la bodega, pues vemos un decorado un poco mimetizándose con la historia, ¿no? de corte románico. Los que tengáis Algueira veis que tenemos una lágrima también muy densa que nos dibuja y nos hace intuir la glicerina que después percibimos en boca, esas notas untuosas. Si pegáis un trago veis que entra como ácido, después se crece en la boca, nos queda con sensación de peso y untuosa y se despide con un amargosillo final que lo alarga y lo hace elegante. En este caso, en esta zona también estaríamos en un microclima más mediterráneo con cierta influencia también atlántica y estaríamos hablando de equilibrio sin duda. Es un vino complejo, es un vino con intensidad, es un vino que invita a disfrutar y aparte de la fruta esa que decíamos también de pepita, hay ciertas connotaciones un poquito tropicales, ¿no? Lo que se busca con este vino, no hay crianza con lías, no hay crianza con madera, es que sea un vino que fluye con carácter jovial, con el carácter gallego. ¿Cómo somos los gallegos? Pues nos gusta gustar, aunque después nos demos la vuelta y decimos, es un vino eso, que se presenta para ser disfrutado y gustado. En la zona, en este caso, los suelos son predominantemente, pues, hay zonas como graníticas, pero dispuestas de una forma similar a las losas de pizarra. Es un vino armonioso y pletórico, sin duda, ¿no? Ahora nos vamos con Finca Cuarta. Para los que tengáis Finca Cuarta, yo tengo Finca Cuarta Godello 2019 y también hablamos, en este caso hablamos de Rubén Moure y hablamos en la zona de Amandi, que por cierto, si no recuerdo mal, tuvo un galardón también en la feria de Amandi de este año, ¿no? En la forma que se pudo hacer este año. Rubén Moure es un enólogo joven, pero que evidentemente la pasión arranca como las leyendas y como la historia de los ancestros, ¿no? Y ya su abuelo, mira, tiene una lágrima preciosa el vino dibujando en la copa. Ya su abuelo elaboraba vino, su padre elaboraba vino. De hecho, fue el padre el que arrancó con bodega. Y ahí están él y su hermano, por lo que yo sé, ¿no? Y después hay muchos proyectos también en Ribeira Sacra que trabajan en colaboración con Rubén Moure. En este caso tenemos
Godello y treixadura, tenemos 13 grados y medio. Es un vino al que le hacen una maceración como de 6 horas aproximadamente a bajas temperaturas, buscando esos aromas primarios. Si veis, el anterior era Godello, aquí tenemos ese ensamblaje Godello y treixadura, y tenemos como a Doña Treixadura aportándole ahí la cordura, y veis que el perfil de aromas son como unos aromas un poco más maduros, que llevan a pensar un poco más en carne amarilla, ¿no? En fruta de verano, esas notas que recuerdan un poquito a lo mejor a los nísperos, a la nectarina, al paraguayo, al albaricoque, fruta de hueso, pero sin duda ahí también tenemos una primera nariz, que a mí la primera nariz que me marca es con connotaciones florales, flores blancas que me tienen esa parte un poco verde y blanco. Me recuerda mucho a la gardenia. A mí la gardenia me resulta una flor un poquito dulce en la nariz, pero con unas connotaciones un poquito cítricas y con cierto verdor. Y me recuerda también mucho a los lirios blancos. Tiene una crianza con sus lías de 8 meses, por eso que esas sensaciones a veces también un poquito dulces en nariz que nos acompaña, que recuerda un poquito al brioche, al pan dulce, pues son heredados sin duda de ese trabajo con las lías, ¿no? Es un vino intenso, expresivo. Fíjate que parece en nariz como que abraza mucho, como muy envolvente y más pausado, y sin embargo el poderío del Godello está ahí en la boca en forma de concentración, de cuerpo, de estructura, y después por otro lado de equilibrio. Es un vino redondo, ancho, largo, y es un vino sumamente placentero. Yo me lo estoy bebiendo todo, no estoy escupiendo nada. A veces entiendo que porque no tengo carnet de conducir sería un peligro. Bueno, nos vamos a un proyecto muy pequeño pero muy ambicioso. Nos vamos con Adega dos Beizos, Mencía 2019, ¿no? Aquí se aúna la pasión de la juventud con ese pozo que deja la tradición. No es fácil, ya comentábamos también el otro día que muchas bodegas son muy pequeñas, la gran mayoría de tradición familiar en elaboración, por eso que a veces hay que llamar, hay que mandar un correo, que nos lleva mucho menos tiempo que entrar en otras redes para hacer una compra. Vamos a hacer un inciso ahora con eso a propósito. Es súper fácil entrar en la página del Consejo Regulador en Ribera Sacra, directamente te vas a la cesta y metes en la cesta los vinos que necesitas. Tardas mucho menos que entrar en cualquier otra plataforma de compra. Y al final reinviertes en Galicia, en la zona, y es un regalo de lo más original. Bueno, como os decía, este es un poco tímido. Yo no conozco personalmente a Óscar, quien está aquí a la cabeza y dando la cara con este proyecto. Digamos que después... pero la sensación es que me resulta un chico un poco tímido, ¿eh? Eso no quiere... y me recuerda un poco el vino. Si metéis la nariz, a lo mejor tarda un poquito en ir asomando, ir sacando, pero según le tiras de la lengua, ya te cuenta todo, ¿no? Después de pasar ese luto emocional que pasamos, y cada uno tiene unos tiempos cuando perdemos a alguien importante, en este caso fue con el abuelo, ¿no? Que la viña la trabajaba el abuelo, y por eso, después de haber pasado unos años y haber asentado que eso estaba ahí, la decisión fue montar bodega y elaborar
un vino para comercializar, ¿no? Y por eso se llama Beizos. Si habéis estado en el centro de interpretación del vino, y a los que no hayáis estado, evidentemente tenéis que pasar por aquí porque cuenta mucho. Hay como 3 partes que yo siempre digo que es lo que tienes que hacer con el vino, ¿no? Cuando lo vas a catar de una manera así más hedonista, que es como si fuera una conquista, que le dices, mírame, huéleme y bésame. Bueno, aquí está en gallego que suena mucho mejor. Mírame, húleme, ebícame. Y lo de beizos viene por ahí, porque al parecer era una palabra que utilizaba mucho el abuelo, porque decía que era una muestra de cariño, ¿no? Y él mismo decía, fíjate qué chocante, porque esta es la primera añada, el 2019 es la primera añada que sale al mercado, y Óscar decía que, fíjate tú, al final venimos a dar besos y a ofrecer ese cariño justo en el año en que está prohibido dar los besos y los abrazos y acercarse, ¿no? O sea que creo que para él tiene que ser una añada histórica, que aunque hay muy poquitas botellas, que guarden las pocas. En concreto, de este tinto hay 1.500 litros y del blanco que cataremos en enero, pues hay solo 500 litros, con lo cual vale la pena por lo menos probarlo. El viñedo sí que tiene cierta edad, es un viñedo de edad superior a 30 años, porque es lo que había ya del abuelo, y lo que pretende con su proyecto de vino es buscar eso, la autenticidad, ¿no? Entonces el trabajo lo encaminó a extracción de tanino. Los que lo tengáis veis que tenemos una intensidad alta, tenemos una intensidad de color bastante alta, tenemos esos recuerdos de juventud en su expresión, y lo que busca es esa extracción de tanino. Trabaja mucho los remontados y después le da un tiempo más o menos largo de redondeo en inox, ¿no? Para que vaya puliendo. El tanino está muy vivo, es un tanino secante de entrada que va a redondear a terciopelo seguro. La primera nariz a mí me recuerda a esa fruta silvestre roja, que al final es el perfil que esperamos también en un Ribeira Sacra. Y después le da un tiempo más o menos con pinceladas que recuerdan también a fruta negra, y después en boca es intenso, muy sabroso, con mucho cuerpo, es un vino muy largo, que tiene ahí un juego entre frescura y calidez, y el recuerdo que nos trae esa fruta madura. Sin duda puede ser un vino muy longevo, ¿no? Acordaros de pedirle a los Reyes Magos vino, que después nos traen figuritas que no sabemos qué hacer con ellas y se llenan todas de polvo, y todo el mundo tiene slip, bufandas, calcetines, que cuando regalamos eso salen las caras como otra vez. Y además el tiempo, lo importante de un regalo al final es el tiempo que le dedicas a pensar en esa persona, que acercarle, ¿no? Y sin duda aquí pues al final van muchos secretos. Bueno, estábamos hablando que hasta ahora vamos con mencía, y con la mencía notas así terpénicas que nos asoman en general en lo que es la uva mencía en Ribeira Sacra. Esperamos encontrarnos pues con notaciones que nos recordaban eso, a la flor, a la rosa, a veces incluso al geranio. Encontraréis alguno con que no tenga maduración en barrica, nos trae unas notas especiadas que también son muy características, que a mí me recuerdan mucho eso a la nuez moscada, a veces pimientas. El otro día teníamos una que tenía un juego de pimientas también interesante, o tolo, pero en ese caso teníamos crianza.
Y después son vinos, por regla general, los mencías vinos aromáticos, afrutados, con esas notas que recuerdan a fruta de bosque, a grosella, a frambuesa, y que si le dotamos de cierta crianza, hoy aquí tenemos dos que tienen maduración con barrica, pues se vienen arriba con esas notas que a veces recuerdan un poquito a la vainilla, al tabaco, al humo, a las especias. Pero podríamos definirlo eso como flores lilas, frutas rojas, y según la zona de maduración, por ejemplo, más hacia el Cabe, que es un afluente del Sil, nos podemos encontrar pues eso, vinos más secos, sobre maduraciones y demás. El otro día no sé quién nos preguntaba si podríamos encontrar notas como de plátano en algún vino. Bueno, si lo que despunta ahí son los acetatos, sí que nos puede traer a veces recuerdos de plátano, de piña, el trabajo ese de las levaduras al desdoblar. Bueno, pues entonces nos vamos ahora con O Mouro. O Mouro es uno de esos proyectos que yo antes, cuando hablábamos de Finca Cuarta y de Rubén Moure, pues O Mouro es un proyecto de colaboración pues con Prior de Pantón, con Rubén Moure, ¿no? Es de Compañía de Vinos Belarmino, porque es un grupo de vinos que digamos que buscan, que tienen unas elaboraciones en distintas zonas de la geografía española, buscando un perfil de vino, y en este caso lo de Belarmino es porque tenían un grato recuerdo los ideólogos que buscaban este vino hacia su tío Belar, ¿no? ¿Qué buscan con O Mouro? Cuando vinieron a Ribeira Sacra y pensando en O Mouro, venían buscando lo que es Ribeira Sacra: vinos honestos, vinos vivos, vinos jóvenes, vinos frescos y con esa carga frutal que asoma, ¿no? En este caso es de viñedo más bien joven, de terrenos, de suelos con una mezcla de pizarra y de granito, con cierta influencia atlántica. Todo esto nos va sumando en frescura. Yo el que tengo es 2018 y tiene una lágrima muy rápida, nos dibuja mucha lágrima, una lágrima muy rápida. Nos habla de juventud, empieza a virar ahí un poquito la tonalidad, y es un vino que ha estado 5 meses madurando en depósito de Inós, pues antes de salir a mercado. Y en este caso encontramos también esas notas de frutas rojas, esas notas especiadas y ciertas connotaciones ahí un poquito minerales. Estamos ante eso, lo que buscamos con ese carácter un poquito atlántico, ¿no? Y con ese recuerdo un poco a los vinos que fluyen rápido, que invitan a beber y que hacen pensar en cómo eran las juntanzas antaño cuando uno se sentaba a tomar vino, ¿no? Tiene un ataque y un paso central de boca que nos deja esa sensación de seco al inicio, y después, según se va despidiendo, se despide con tonos un poquito sedosos que lo van alargando. Yo siempre recomiendo un ejercicio para entender lo que es el tanino, ¿no? Ese polifenol que nos produce esa concentración de las papilas, y con la mucina de la saliva nos queda esa sensación de sequedad. Para definir esos conceptos entre aterciopelado, sedoso y demás, pues hacernos un catálogo de telas con 4 retales que tengamos en casa, ¿no? Un trocito de seda, con un trocito de saco, con un trocito de terciopelo, con un trocito de pana, y a chupar. Evidentemente no podéis compartir el trapo, y menos en estas épocas, ¿no? Pero
pero sí que nos queda esa connotación en la boca que nos hace entender muy bien el trabajo del tanino y saber también cómo va a evolucionar ese vino y si se va a crecer y si se me va a mostrar con otras particularidades a lo largo del tiempo en boca. En este caso, pues con Omouro tenemos expresado ahí en la copa esa diversidad que hablábamos de suelos y de exposiciones de viñedo, ¿no? Si queréis ir haciendo alguna pregunta mientras tanto, aquí Marta nos las va pasando, ¿eh? Si las podemos solucionar bien y si no, pues pedimos ayuda. O les damos paso, o esperamos al final y o paso al audio, como cuando nos llegue el jamón a casa y lo que hay pedido para cada uno, pues lo disfrutamos en conjunto. Nos vamos con Casa Moreiras. Creo que sé que tiene Jesús. ¿Cómo? Ah, Casa Moreiras, sí, lo tiene Jesús y lo tiene Elena también, yo creo. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un brindis, que hace tiempo que no brindamos. A vuestra salud, nunca mejor dicho. De Casa Moreiras posiblemente sea de las bodegas más antiguas, como tal, de Galicia, ¿no? Se habla de Casa Moreiras y además yo doy fe que yo lo he visto, es una bodega como semienterrada y allí está perfectamente tallado el 1692, hablando del concepto de bodega actual que entendemos ahora, ¿no? En este caso estamos con un vino de 13 grados y medio. Es un vino con un entorno mirando al Valle de Pantón, mirando al castillo de Maside. Y si algo me enamora a mí de Casa Moreiras es su palomar. Yo quería un palomar de esos para mí. Porque además han hecho una sala de cata dentro. Entonces yo me veo allí. Poco más necesitaría yo para vivir, con su mesita, ya los huequitos para las botellas. El sitio es envidiable. Que conste que yo no lo vi terminado de todo, lo vi cuando lo estaban empezando a tal, y estos días que veo las fotos, vamos, yo quiero un palomar para mí. Bueno, de hecho tengo uno muy pequeñito que ya pensé, como no hay palomas, voy a meter allí las botellas. Pero de estos ya más modernos, ¿no? Que compras y lo plantificas allí. Pero eso en el centro de una cocina queda bárbaro. Es una bodega sin duda muy singular, y en este caso con Casa Moreiras lo que tenemos en la copa es un ensamblaje dominando la mencía, más del 90%, y acompañando un porcentaje de tempranillo, un porcentaje de garnacha y de sousón. Es decir, vamos metiendo la expresión de la zona, vamos metiendo el color y el poderío ahí de la sousón, vamos metiendo esas connotaciones frutales de la cenicienta, pero que nos colma de pinceladas como puede ser la garnacha, y después esa parte un poquito más seriota que nos aporta el tempranillo. Estamos hablando de cepas de cierta edad, pero sí que es cierto que podemos hablar de cepas de entre 20 años y 80 años y nos vamos un poco al carácter como intermedio, ¿no? Si veis ahí teníamos, aparte de la fruta roja, teníamos fruta de bosque, pero ya empiezan a asomar también frutillos negros, ¿no? Que nos recuerdan un poquito al casiso, a la grosella negra, que nos recuerda al arándano, pero tenemos también pinceladas florales que nos trasladan un poquito a esas notas de caramelos de violeta. Es un vino que ya nos hace presagiar que vamos a tener algo potente en la boca, que nos habla de madurez. Y sin perder
el carácter fresco y el equilibrio nos lleva a ese carácter, es complejo, con elegancia. Igual más marcada la atlanticidad, esa frescura, que la parte más continental que decíamos, que a veces es como una tónica general, ¿no? Estamos hablando de viñedos de cierta altura, por encima de 300 metros, 300 y pico, 400. Eso contribuye también a la aireación y a la frescura. Hablamos de un vino muy expresivo. Nos vamos con décima. Décima, decía yo, bueno, hay veces que te planteas las cosas tarde, o a veces estás harta de lidiar con un vino, de conocer la zona por un vino, y hasta que llegan ocasiones pues no te planteas según qué cosas, ¿no? Y en este caso yo decía, ¿y de dónde vendrá el nombre de décima, no? Yo al principio digo, bueno, conociendo a su ideólogo, digo, pues lo mismo puede ser una composición poética, porque siempre me pareció una persona con la que charlar. Después, leyendo sobre ello, pues había mucha gente que lo asociaba a los romanos, ¿no? A ese escuadrón, a la décima. Pues no. Décima, que conste que las viñas del Consejo Regulador, la gran mayoría tampoco lo sabía. Al final, por lo que he podido averiguar, y no por José Manuel, hace referencia a los diezmos que se pagaban antaño al clero, ¿no? Y él al final es como un diezmo que ofrece a la gente que sabe apreciar la característica de las diferentes añadas. Es decir, es como eso, un tributo que os rindo para que veáis que los vinos no son homogéneos, todos cortados por un patrón, y que cada año aquí nos va a contar algo sobre la zona. Conste que a riesgo de que me mate, no literalmente, debo decir que también descubrí que se inició tarde en el vino. Cualquiera lo diría. Tarde hablamos de la década de los 30. Para mí eso ya es tarde, pero bueno, bienvenidos sean todos los de los 30, 40, 50 que no beben vino y que hayan descubierto que al final tenemos un filón para disfrutar aquí. Vamos a hacer otro inciso, que al parecer fueron un poco osados en cierta televisión diciendo que se había disparado el consumo de la droga más consumida, que era el vino. Yo creo que la gente también leyó un poco mal entre líneas, porque al final lo que subió fue el consumo de alcohol, pero evidentemente el vino como alimento no forma parte de ese segmento, ¿no? Y forma parte de la dieta mediterránea. Se disparó el consumo de alcohol, pero dentro de los alcoholes, sin duda lo que más subió fueron los destilados, y es distinto una bebida destilada que una bebida fermentada. Así que mi pequeño tirón de orejas para quien nos informa, ¿no? Entonces estamos con décima. Es un vino también de carácter tradicional, es decir, quien se hacía cargo y quien tenía las viñas pues era el padre José Manuel, y en el momento que él desapareció, pues digamos que fue ese relevo o ese mantener ese vínculo, ¿no? Que por otro lado es muy común también aquí en Ribeira Sacra. Estamos con un vino con mencía. José Manuel, al parecer,
cuando se empezó a iniciar también este mundo del vino, pues también estuvo trabajando en el rectoral de Amandi, ¿no? Y sin duda, yo, cosas que he leído sobre él y estoy totalmente de acuerdo. Hay una persona a la que sin duda le debemos muchas cosas y cuando menos un reconocimiento, que es a Federico Ponce, ¿no? Que hizo mucho por el mundo de la enología y de la viticultura aquí en la zona. Hay relevo generacional también. Y el otro día hemos catado, no sé hoy, pero el otro día por lo menos hemos catado un vino que elabora también el hijo de Federico, ¿no? Antes, cuando os decía de esa parte más poética, hay una frase que me gusta mucho, que había escuchado de boca de José Manuel, que era que en la Ribeira Sacra no se presume de coche, se presume de cepas. y nunca mejor dicho, ¿no? Como dice él, no se puede buscar un vino que guste a todo el mundo, pero sí que quien hace ese vino que se interese por la elaboración y por lo que quiere acercar a su público, ¿no? Si lo llevamos a nariz, volvemos a notar esa presencia de fruta roja, esa sensación de frescura que nos invita a beber. Y recuerdos también a suelo, ¿no? Nos traslada un poco a esas notas de pizarra. Y como se suele decir, tiene el corte que esperamos de un vino de Ribeira Sacra. Tenemos vinos complejos, vinos intensos, vinos honestos, francos, frescos y con mucho peso de fruta, ¿no? Fruta roja, esas notitas de mineral y unas connotaciones un poquito vegetales que me recuerdan a lo que os decía el otro día, ¿no? Esa parte de bosque que contribuye después también en la boca a unir perfectamente y a ensamblar ese equilibrio que tenemos de aroma y de acidez. Vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a pasar a Saíñas. Esto fue un fruto de una pasión también, de un recuerdo, de querer volver al origen. Javier Fernández eso quiso volver a sus raíces, ¿no? A todo eso que implica los riesgos en la vendimia, en una vendimia tan vertical en la zona, retornar a esa pasión que giraba en torno al vino. Y entonces en Saíñas aproximadamente la primera marca sale como tal antes de estar constituido como Consejo Regulador. Consejo Regulador, hablamos de la denominación de origen del año 96 y en este caso su primera marca saldría en el 92. Con Saíñas tenemos también un juego de suelos, pero en este caso granítico, es decir, hablamos de suelos con cierta frescura y con esa parte sobre el granito como un poco más descompuesta, la sensación de arenoso, ¿no? Es, que aporta elegancia sin duda en lo que va a ser la cepa. Hablamos de cierta altura también de viñedo, aproximadamente sobre 300, y hablamos de una zona también donde los inviernos son un poquito más suaves. Antes os hablaba del Cabe, que es afluente del Sil, nos trasladamos un poquito a esa zona, ¿no? Como os decía, nos trasladamos a los años 90, a ese interés por recuperar las terrazas y aquí podríamos hablar de los niveles en torno al 50%.
volvemos a tener esa fruta en la nariz que es como si estuviese jugando ahí entre fruta madura y sin perder el carácter de fruta silvestre, ¿no? No es una fruta ahí domada, sino que es una fruta con carácter. Y tenemos unos matices también un poquito balsámicos. Después por atrás nos viene como esa sensación también de fruta, pero esta vez ya como un poquito más en sazón, una fruta como más madura. Tenemos un juego de fruta fresca, fruta madura, notas balsámicas, connotaciones un poquito herbales, que a lo mejor más que a la mora nos puede recordar a la zarzamora. Y que sin duda recuerda a esos olores de bodega, ¿no? Después de haber hecho el estrujado, cuando empezamos a incubar esas connotaciones a pura uva. Te está diciendo, estamos fruta fresca y vamos camino de hacernos serias. Estamos en una zona, como os decía antes, más templada, pero sin embargo en boca nos marca todavía ese carácter fresco que abusamos del concepto, ¿no? de Atlántico, pero sin duda es ese concepto de frescura lo que nos encontramos. El tanino, si veis, es un tanino dulce. Nos produce cierta sequedad, pero tenemos esa connotación dulce en la boca. Tengo curiosidad por saber lo que está viviendo la gente por ahí. Bueno, aunque nos sigáis por Facebook, agradecemos también que nos pongáis los comentarios y a lo mejor con qué vino estabais, aunque no fuera ninguno de la cata, con que os estuvierais tomando plácidamente ahí, que ya os veo yo tirados. Bueno, los que están aquí en Zoom están como más formales, pero seguro que muchos están ahí espazurriados en el sofá, con su picoteo, bueno, como estaría yo, claro, y disfrutando o diciendo, oh, qué cosas más raras cuenta esta. Vamos entonces con muras de Fortes. Y en este caso, pues nos vamos a Belesar, nos vamos al corazón de Belesar. Estamos en la subzona de Chantada. Estamos disfrutando de ese efecto termorregulador que nos hace directamente el embalse en la zona. Aquí hay palomar también, otro palomar envidiable. Aquí hay muy poquitas bodegas justo ahí en el núcleo mismo de Belesar, de Pilares de Belesar, que lo catábamos el otro día. El Muras de Fortes, bueno, de Gas de Fortes, el Muras, ¿os acordáis que antes hablábamos de muras, bancales? Pues de ahí viene el nombre. Si hay por ahí alguien de Lugo escuchándonos, sabéis que la fiesta por excelencia, bueno, ahora ya es el Ardelucus, pero bueno, sin duda el patrón de Lugo, San Froilán. Y en octubre de San Froilán, os lo decía el otro día, la gente tenía que beber el vino nuevo de Ribeira Sacra ya. Pues la gran mayoría iba de esta zona, de la zona de Belesar, que era donde algunos apuraban un poquito más y eran esas primeras vendimias que ya se bebían para tomar el pulpo por San Froilán, que es el 5 de octubre. En este caso tenemos Mencía dominando en un 90 o a lo mejor incluso un poquito más, y unas pinceladas de garnacha. Aquí también era cosa del abuelo, y el abuelo al parecer falleció con 94 años y hasta esa edad pues a pie de viña. Eso fue todo lo que mamaron las siguientes generaciones, y que recuerdan además, que el otro día hablando con una nieta, y que recuerdan además que ella iba a vendimiar con el abuelo y que cuando llegaban a la viña los vecinos ya no tenían uvas
y que ella le decía, pero abuelo, aquí no hay nadie. Y eran justo esos apresurados que vendimiaban rápido para mandar el vino para San Froilán. Porque aquí en Muras era que el abuelo lo marcó, tenía que ser la uva muy madurita, una uva en sazón, buscando esa forma de artesana de hacer el vino, que el tanino fuera ligero, pero que los aromas fueran embaucadores, que nos aportaran esas notas dulces de fruta, esas notas dulces de tanino. Con todo, de que hay fruta roja, a mí también me lleva a mucha fruta en sazón, compotada, frutos negros. Es un vino que en nariz lo ves como muy concentrado y sin embargo después es sumamente amable y equilibrado en boca. Ahí en la zona de Belesar también, para los que queráis descubrir la zona, se hace también en conjunto la Feria del Vino, que no se hace fuera del entorno, sino allí entre la viña. Se hace la Feria del Vino en conjunto con la Feria de la Cereza, es decir, para ensalivar seguido. Son muy festexeiros ahí en la zona. Es un vino muy mineral también, que nos habla eso de esas connotaciones muy asentadas y muy pegadas al suelo. Es un vino con esos contrastes de contundencia, pero abrazado ahí por amabilidad, se presenta suave, invita a beber, es un poco amargosillo de fondo, que lo hace también, le da cierta largura, y es un vino también elaborado con... Toda la producción es propia, no se compra uva. Y ahora nos pasamos al Rectoral de Amandi. En este caso tenemos Rectoral de Amandi, el que crearon para hacer un homenaje a Manolo Arnoya, el creador del grupo de bodegas galegas. Yo siempre lo comenté ya hace años, tuvieron una campaña muy potente en televisión con el anuncio de Rectoral de Amandi, y yo siempre dije que ese era el anuncio de Ribeira Sacra que más barato le había salido a Ribeira Sacra, porque evidentemente ellos anunciaban su bodega, pero era como un anuncio muy extenso y era Ribeira Sacra, Ribeira Sacra. Recuerdo incluso de haber ido a una cata en Castilla-La Mancha y en un sitio como muy perdido estaba puesto allí Rectoral de Amandi, y digo, no lo puedo creer, ya tenéis aquí vencida de Ribeira Sacra, y digo, pues no sé si pedírtelo, y dice, no me lo pidas, que lo tenemos. Alguien fue a Galicia y nos trajo este vino porque veíamos lo de Ribeira Sacra en la tele y teníamos esa curiosidad por probar algo de la Ribeira Sacra, ¿no? en el corazón de La Mancha. En este caso estamos con un vino de la cosecha 2017, 13 grados y medio. Rectoral, evidentemente estamos en el seno de una rectoral que podríamos hablar, yo creo que es del siglo XVII más o menos, sumamente amplia. Y fijaros, como decía Manquiña en la película de Eichbach, el concepto es el concepto. Hemos estado con, yo creo que de aquí de menos producción es Adega dos Beizos, que hablábamos de 1500 litros de tinto y 500 litros de blanco. Y os acordáis cuando hablábamos de esta bodega tiene 12 hectáreas, tener 12 hectáreas en Ribeira Sacra y juntas, eso es la pera limonera, Si lo decimos a alguien de la meseta, evidentemente para ellos no es nada, pero aquí conseguir juntar, los gallegos que somos mucho de repartir, ¿no? Y al morir medio viñedo para uno, medio para otro, y después así exponencialmente. 12 hectáreas es... En este caso hablamos de, yo creo que no me equivoco si digo, de aproximadamente 1300 hectáreas. Es decir, hoy estamos
Por ahí vamos, ¿no? Hoy estamos con una de las bodegas más pequeñitas y la bodega más grande. Yo creo que no la hay más grande, ¿eh? No la hay más grande. En este caso los viñedos están repartidos entre Amandi, Quiroga y Aperosia. No sé si tendrán en alguna zona más. Los de Quiroga yo los veo a veces cuando voy camino de Valdeorras, en el tren. Es una visita que os aconsejo. El tren va un poco despacio, pero nos hacemos un recorrido que empezamos Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras. Es un recorrido muy chulo. Y toda aquella plantación nueva que hicieron en la zona de Quiroga, que es impresionante. Bueno, en este caso, este vino, estamos hablando ya de maduraciones y de crianzas, ¿no? Tiene 6 meses en roble, pero tiene un juego de barricas. Tiene roble francés, tiene roble el Allier y el Troncais, pero tiene también un poco de algunas barricas de roble americano y tiene algunas barricas también de caucásico. Es decir, tiene esas notas un poco más francesas, ¿no? De microoxigenación, de la cosita más lenta, de no ser tan cantoso en aromas. Después tiene esa combinación que nos lleva a pensar más en, a lo mejor en esas sensaciones dulces que nos recuerdan a los cocos de la barrica americana, y después tiene ese punto un poquito más agreste que nos puede aportar la barrica del Cáucaso, ¿no? Tiene un juego de barricas y tiene después una maduración también en botella de 6 meses. En Ribeira Sacra, lo comentábamos el otro día, que hablábamos del concepto barrica, mínimo 3 meses para los blancos en barricas inferiores a 600 litros. Sí, y después para los tintos en barricas un poco inferiores, pero en la reciente normativa, bueno, la reciente, que tendrá un año más o menos, incorporaron el concepto de guarda, es decir, que yo aún no he visto ninguno por ahí que figure como guarda, pero sí que se incorporó el concepto de guarda, que hablamos como un mínimo de 7 meses, dentro de esos 7 meses, 4 meses, que tienen que ser con barrica. Y después ahí se incorporó también normativa que puedan madurar esos vinos en depósitos de hormigón o en ánforas hasta determinados volúmenes, ¿no? En función de si es blanco o si es tinto. Yo creo que en Galicia son los únicos que contemplan ese concepto. Pero bueno, también es cierto que es un concepto bienvenido, porque antes estábamos encasillados ahí en barricas de menos de 200 y pico, menos de 300, y hay gente que está trabajando los 500 litros o más en barricas troncocónicas, y al final nos están haciendo unos vinos muy de la zona, con unas características y unas capacidades de guarda fascinantes, y que no tienen por qué descabalgarse de lo que es la denominación, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Rectoral de Amandi Manuel de Arnoya, que os decía que nació como homenaje a Manuel el fundador, era por si estaba numerada esta botella. Bueno, el caso es que se hicieron 72 barricas que van desde el año de nacimiento hasta el año que falleció Manuel. Es decir, es como un homenaje. Si metéis la nariz, los que lo tengáis, veis que en primer término asoman esas notas de la crianza, ¿no? Tenemos esas notas que recuerdan un poco a los mentolados, a las vainillas, incluso unas notas que a mí me recuerdan un poco cárnicas, me trasladan un poco a pensar en la cecina, me traen ciertas notas de ahumado, ¿no? La fruta es dulce, la fruta es en sazón, es como cuando estás preparando ahí una mermelada
con notas incluso de caramelo, como cuando estás preparando ahí una mermelada de moras y se te agarra un poco el azúcar, ¿no? Esa sensación de fruta, eso, madurita y compotada ya. Tiene también unas notas que recuerdan al regaliz, al tabaco, que también es una nota bastante característica de la mencía. Tabaco pensando en la hoja de tabaco, no en esas notas revenidas después de haber fumado un cigarro, ¿no? Y tiene unas notas que recuerdan también al café, a los torrefactos, ¿no? Después en boca, sin embargo, el ataque, lo primero es sumamente expresivo, muy fresco. Cuando se me va despidiendo me deja esas connotaciones de la fruta madura y es cuando me viene ese recuerdo que puede ser eso de confitura de mora o confitura de frambuesa. Igual los aromas varietales, ¿ves? Los encuentro más en la boca. No está tan presente esos terciarios de la crianza como en la nariz. En boca me vienen un poquito más los primarios. Es un vino con muy buena expresión, muy bien integrada la barrica. El tanino tiene un ataque dulce, pero es un tanino sedoso, envolvente, que me está manifestando un poquito esa complejidad que nos ofrecía esa orografía de la que os hablaba antes, ¿no? De pinceladas de viñedos, distintas exposiciones, distintas zonas, de distinta influencia climatológica. Y tiene unas sensaciones también un poco que recuerdan a entoladas. Si lo juntamos un poco con el caramelo, pues nos puede recordar al chocolate este inglés que viene con la hierbabuena dentro. Y ya nos vamos con los 7 tolos. A mí con los 7 tolos lo primero que se me vino a la cabeza me recordó a los 7 sabios. Los 7 sabios que conocí, bueno, no los conocí, pero sí cómo los caracterizaban en Cataluña, en Cava. Tienen una fiesta en octubre que reproduce la invasión de la filoxera años A. Y entonces, lo mismo que aquí hacemos lo de los gigantes y cabezudos en determinadas fiestas, pues ahí se celebra un poco cómo se venció a la filoxera, ¿no? Sale tremenda filoxera gigante en forma de gigante y aparecen los 7 sabios que después fueron gente creadora de bodegas en Cava, ¿no? Aquí los 7 tolos hace referencia el nombre digamos al arranque de 7 personas de la Ribeira Sacra que dijeron, bueno, a esto hay que darle forma y tenemos que perseguir el estar o dentro de indicación geográfica y camino de la denominación de origen, ¿no? Fíjate tú, en Galicia le llamamos tolos y en Cataluña le llaman sabios, que al final vuelvo a lo mismo, el concepto es el concepto. Y en este caso, pues 7 tolos es de la bodega Valdalenda, que hablando de Valdalenda, yo también estaba Valdalenda, pues el Valle de la Leyenda, aquí tiene que haber una leyenda oculta, fijo, para ponerle el nombre a esta bodega, ¿no? Y en un principio pensé en esa leyenda que nos habla de Júpiter y de su mujer Juno, ¿no? Que más de uno habréis escuchado y al que no lo habréis escuchado, pues ya os la cuento yo y os la resumo. Decían que el dios Júpiter, evidentemente, estaba encandilado por la belleza de Galicia, ¿no? Y entonces se dice, ¿cómo te conquisto a ti? Pues la dádiva que le dio a Galicia, pues fue el río Miño, ¿no? Que nos cruza desde
desde Lugo hasta la desembocadura en Aguarda. Ah, pero la mujer de Júpiter, tremendo mosqueo, y dijo, ah, sí, o sea que me lo estás dando con esta bella. Y dice, pues la indignación le pudo y dijo, ah, sí, pues te saco a ti yo la belleza. Y dice que la belleza de Juno, de la mujer de Júpiter, fue eso, ir a la faz de Galicia para dejarle una marca que echara para atrás a Júpiter, ¿no? Pues al final el efecto contrario, como suele pasar. Esa tremenda cicatriz que dejó Juno en Galicia, pues se dice que son ahora esos cañones del Sil, ¿no? Es decir, no solo no la hizo fea y que la repudiase Júpiter, sino que todavía la hizo más hermosa. De verdad que para los que no conozcáis la Ribeira Sacra, la tenéis que conocer por tierra, mar y aire, y veréis que habla el agua, que habla la piedra, que habla toda la naturaleza, ¿no? Y por muchas veces que vengas, al final siempre acabas encontrando algo nuevo. Pues yo dije Valdalenda, digo, pues lo mismo viene de ahí, o de cualquier otra leyenda, ¿no? Que muchas veces, y en Galicia, que mira que no somos nosotros dados a esa parte del cuento, ¿no? Decíamos el otro día, a veces es mejor contar vinos y catar historias, como dicen mis amigos leoneses, que catar un vino en sí de una manera sota caballo rey. Bueno, pues Valdalenda al final fue el nombre que eligió la madre para este vino, porque es de un viñedo en concreto muy pequeñito, que es una viña que se llama Viña do Valde Alende, y puestos a jugar con las palabras, pues Valdalenda. Curiosamente, es una viña muy pequeñita que se vendimia accediendo a ella por barca. ¿Ves? Que esa es otra de las peculiaridades que se pueden ofrecer aquí en Ribeira Sacra. Bueno, Valdalenda, entonces hablamos, en este caso 7 tolos, si alguno tenéis el 7 tolos, hay muy poquitas botellas también, 660 botellas. Cada añada más o menos serán las que hacen, es decir, si queréis haceros con alguna, en este caso estamos hablando del 2017, si queréis hacer si os queréis hacer con alguna, pues tenéis que apurar un poquito, ¿no? Uno de los creadores entonces de Valdalenda pues fue el padre del actual conductor de la bodega. Y estamos hablando de una zona de bancales, de un 85% de desnivel, de las cepas más viejas. Y fijaros que al principio a lo mejor podía sonarse la alta crianza, pero ahora está sumamente expresivo. No sé quién tendrá este vino por ahí, que al que no lo tenga yo lo invito también a que disfrute. Tiene una lágrima preciosa. Y estamos hablando de 18 meses de maduración en barrica. 18 meses en roble francés de 500 litros, con el tostado muy ligero. La barrica está perfectamente ensamblada, es sumamente frutoso, nos vuelve la fruta roja, es decir, la madera ahí hizo su trabajo, pero volvemos a tener en primera nariz esas notas de primarios. Sí que es cierto que después profundizas y encuentras esas notas especiadas que evidentemente ya la podemos asociar a la fruta, pero también la podemos asociar a la barrica, pero después vienen esas notas de cacao que evidentemente le aportó esa crianza, ¿no? Al principio teníamos unas notas también así un poquito de cueros, de regaliz, pero eso todo se diluyó también, Y lo que tenemos es un vino complejo, muy personal. Yo voy a poner un poquito más. Tiene un fondo ahí también mineral.
Y es un vino con muy buena estructura, sin aristas, sumamente envolvente. A mí lo que más me satisface de estos vinos es los recuerdos que a veces me venía, los gallegos que hacéis envejeciendo los vinos, fantásticos. Es un vino muy redondo, sí que es cierto que a lo mejor sirves el primer trago según viene de la botella y queda ahí un pelín para abrirse, pero vamos, se abre rápidamente. Teniendo tiempo, yo soy partidaria de que os sirváis los vinos en las copas, que veáis cómo cambian, ¿no? Hombre, si tienes una comida de negocios, ¿dónde quedaron esas comidas de negocio? Llegar a un restaurante, oye, abrirme una botella que voy para ahí, o decantármela, o cuando volverán esos tiempos. Vamos a aprovechar también a solidarizarnos sin duda con la hostelería, que no sé por qué la hemos tomado con la hostelería. Ya están empezando a haber grandes problemas de salud. No nos molestan los centros comerciales y nos molestan los bares. Si más bares hubiese abierto, menos problemas tendríamos. Yo propongo hacer una lista negra para la gente que dice que podría vivir sin bares, sin hostelería, que cuando necesiten tomarse un café o refugiarse de algo, que vayan a beber a su casa. Así que, bueno, mi brindis va sin duda en apoyo a la hostelería. Y si queréis, pues interaccionamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntitas por ahí, o sugerencias, o no sé, lo que queráis. Elena, hoy solo tienes un vino. Quiero preguntar que activen su audio. Pues yo creo que los puedes conectar. Porque... Sí, ya están. Sí. Algunos ya están. Sí. Suso y... Jesús, ¿alguna cuestión? Yes. No, está todo bien. Como ya los conozco más o menos, poco tengo que decir. Bueno, pero con los vinos que tenemos, en uno de los grupos de cata nosotros tenemos una ficha así, para no comernos tanto la cabeza y para ver cómo llegar al cliente final, ¿no? Una de las columnas es comprarías, otra es regalarías y otra... compraríais. A veces hay vinos que nosotros compraríamos para nosotros, pero no regalaríamos, porque conoces el perfil de quien le quieres hacer el regalo, ¿no? Y hay vinos que nosotros a lo mejor no compraríamos para nosotros, pero sí que sabrías a quién regalárselo, ¿no? Al margen ya de los precios y demás. Yo creo que aquí, por fortuna, tenemos un abanico muy amplio. Hablamos del concepto Ribera Sacra, que yo creo que lo cumplen. Hablamos del concepto de Galicia, mostrarnos tal como somos y de recibir. Pero después tenemos un abanico súper amplio para empezar como vino de aperitivo o como para continuar con primeros platos o como para continuar con el fin de fiesta, ¿no? Incluso con el mismo vino que yo propongo muchas veces, si no queremos cambiar de vinos o vemos que no se nos va a prestar, pues es jugar con el mismo vino a diferentes temperaturas, ¿eh? Que nos reciba como más fresco y más ligero y después lo vamos dejando a temperar para que nos acompañe el resto de la comida. Pero sin duda tenemos un abanico súper amplio en lo que es Ribera Sacra. Si aquí alguien pregunta por Facebook, Cris Pereiras, que Ribera Sacra destaca por los vinos tintos, pero que cada vez tienen más fuerza los vinos blancos. Sin duda. ¿Cómo ves la evolución que van a tener los vinos blancos en el futuro? Claro, es que Cris el otro día entró, pero se tuvo que ir, que le hicieron una llamada, por eso no nos escuchó.
Vamos a ver, yo recuerdo cuando empezábamos a catar por aquí por Ribeira Sacra que muchas veces los premios de blancos quedaban desiertos. No porque no reuniesen la calidad, sino porque a lo mejor se presentaban 2 muestras. Y entonces, si se presentan 2 muestras, quiere decir, un galardón tiene que tener cierta representatividad. Es decir, aquí no se trata de darle premios a todo el mundo. Aunque lo merezcan, un premio se devalúa si tú catas 100 vinos y regalas, no regalas, pero das 90 premios. Entonces van a decir, ¿qué pasa? Que aquí nadie se esforzó y para tenernos contentos nos daban premios a todos. Entonces yo recuerdo que al principio algún concurso se dejaba desierto por el número representativo de muestras. Es decir, lo mismo que un panel tiene que tener un número mínimo de catadores y un número máximo, porque si no también distorsiona. En relación a los premios igual. La evolución fue francamente disparada con lo de los blancos. Rara es la bodega que no tiene un vino blanco ahora y que presuma además de vino blanco, ¿no? Y además la gente demanda también vinos blancos de Ribeira Sacra. Estamos hablando de caracteres diferentes. Hace unos años decían que a Galicia se le conocía por el país de los blancos. Y pensando en determinadas zonas, pensando en Rías Baixas, pues pensando en Valdeorras. Sin embargo, Valdeorras pues tiene gran producción de tintos, pues todo fue revirtiendo. En Rías Baixas había unas elaboraciones muy características en la zona del Salnés de tintos, había unas elaboraciones muy características de tintos en la zona del Condado. Evidentemente todo fue al final volviendo a su origen, El Ribeiro, yo recuerdo ir de adolescente con mi padre a comprar el Ribeiro, lo que comprábamos era tinto, no blanco, y la evolución fue a positivo, pero además de una manera vertiginosa en Ribeira Sacra, porque si os fijáis no es que tengamos una elaboración solo de godello y de un vino fresco para cumplir el capricho de que como somos de tintos tenemos que ofrecer algo fresco por si nos lo piden. No, ya veis que se trabajan monovarietales, pero se trabajan ensamblajes, se trabajan crianzas con lías, se trabajan maduraciones en barrica. Eso nos está diciendo que hay interés por parte de las bodegas de que esa parte de blanco que teníamos lo queremos mostrar, y de que hay demanda, porque nadie es tan tonto como para elaborar si se lo va a beber él después, ¿no? Entonces la evolución sin duda la veo positivo. Lo mismo que está pasando con los rosados. Nunca pensamos en Galicia en un país de rosados y sin embargo al final nos están embaucando, nos están ayudando con su juego de versatilidad y además, si lo veis, sois la única denominación que tiene contemplado el rosado. Bueno, Valdeorras ya en breves ya sale publicado también. Y que quien elabora el rosado en su momento era de una manera muy esporádica, por tener un rosado o por ofrecer algo diferente o por cubrir un nicho de mercado. Pero si os entretenéis ahora con los rosados, que ya veis que también la etiqueta de Sumum contempla rosados, porque tiene que ser también un mínimo de 85% preferentes en rosado, veis que dentro de que hay distintos perfiles de rosados, que nos podemos ir a un perfil más francés, más sutil, con menos intensidad de colores, al típico rosado con esas notas de piruleta y caramelo de fiesta. Pero quien busca el rosado busca también mantener la característica del varietal con la que elabora. Y yo creo que eso también es positivo. Y en algún congreso de rosados hemos defendido con algún vino gallego, y fijaros que Valladolid, que es donde se hace el congreso de rosados, cigales que elaboran muchísimos rosados y con unos precios de 2 euros, 3 euros. No, aquí vamos en serio, es decir, gallegos, ¿y cuánto cobráis por este rosado? 14, 15, 16, es que no estamos para tonterías, es decir, producir ya es más caro, pero aparte no vamos a una tienda de chuches, vamos a intentar ofrecer, de momento nos puede salir mejor o peor, y además el rosado tiene su complicación, ¿no? Que es un vino que suele evolucionar bastante rápido. Pero yo creo que el carácter se quiere definir tanto con blancos como con tintos como con rosados,
y el camino para mí es perfecto. Incluso si me apuras, la forma de vestir el vino, que sí que es cierto que a lo mejor ahí cojeamos en relación a los portugueses que visten muy bien a los vinos. Incluso en eso, Ribeira Sacra pegó un cambio muy grande también. Que no es cuestión de gastar dinero, sino de ser sensatos en lo que queremos expresar, ¿no? en nuestra imagen. Y que pensar que muchas veces, al final, hoy estamos aquí en un escaparate también. ¿Quién está en Facebook? ¿Quién está en Instagram? Gente que estaba pendiente, pero otros que pasaban por ahí. Y al final los escaparates nos ofrecen, nosotros a veces cuando hacemos cartas dices, vamos a comprar algo por debajo de tal precio y que la gente se lo pueda encontrar en cualquier sitio, bueno, cualquier sitio, fácil, es decir, que la gente que no es de vino, que no le hagamos complicarse la vida y que vaya a comprar vino. Y si tú no conoces algo, a veces dices tú, ¿por dónde empiezo? Si no tienes ciertas referencias, pues normalmente hay que ser realistas. Nos fiamos de la primera impresión, ¿no? Y dices tú. O sea que creo que la evolución ha sido totalmente a positivo tanto con blanco, rosado, tinto, con la forma de vestir el vino, con la forma de entender el vino y con la forma de disfrutar el vino también, ¿no? Vamos camino también de que nuestras fiestas del vino sea menos botellón, sea un poco más bien beber, ¿no? De disfrutar. Yo creo que vamos por muy buen camino. Pero vino un año a fastidiarnos. Bueno, ya lo borraremos. Lo recordaremos como el año de Beizos. Que tanto besar y estaba prohibido el año que lo sacaron. ¿Eh? Pero fíjate, lo recordaremos por algo. ¿Más por ahí? ¿Más preguntitas? No hay más cuestiones, ¿no? Pues nada. Nada más. Como se suele decir, ¿no tenéis casa o qué? Bueno, vamos a hacer el último brindis, que además Ribeira Sacra está promoviendo los brindis de Ribeira Sacra. Como yo ya no os veo hasta después de Navidades, ya sabéis que hay una vacuna en mercado que no cuesta nada, pero nada de nada. Y nos vale de vacuna y la podemos recomendar, no hay efectos secundarios, nada de nada. Que es el sentido común. Así que disfrutéis de las fiestas, si no es con más, es con menos, pero pensar que hay muchos refugiados por ahí que no tienen ni una manta y se van a morir de frío. Así que tonterías de las justas. A la salud de todos los que nos escuchan y que aprendamos a disfrutar de los pequeños momentos, ¿no? Sin andarnos por las ramas. Gracias por acompañarnos.